Ahora sí vamos a leer en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, y estaremos leyendo el párrafo que tiene que ver con algo sumamente importante que le ocurrió a Pablo mientras estuvo de visita forzada en Atenas. Y quisiera que leyéramos los versículos del 16, en primer lugar 16, hasta el versículo 22. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Te pedimos, Señor, en este momento, una vez más, que tu palabra nos sea revelada. Que tú traigas por tu Espíritu Santo, oh Señor, comprensión, entendimiento, y que a través de tu palabra nos guíes a nosotros ser verdaderos anunciadores, proclamadores de tu verdad. Toca nuestros corazones, Señor. Ablanda nuestros corazones. Danos un espíritu humilde y un espíritu agradecido al reconocer que tú nos has revelado tu plan eterno y nos has mostrado a Jesucristo, tu Hijo, Salvador y Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Para nosotros entrar al versículo 16, si ustedes miran, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Tenemos que ir un poco atrás para comprender lo que pasó, por qué Pablo llegó a Atenas. Dice en los primeros versículos de este capítulo 17 que Pablo y Silas estaban viajando, hacían un viaje misionero y llegaron a dos de las ciudades a las que llegaron, Tesalónica y Berea. La primera, Tesalónica. Y dice la palabra de Dios que tan pronto ellos llegaron, Pablo empezó a hacer lo que él siempre hacía. Dios le había encomendado que él expusiera la verdad de la palabra, que él hablara del cumplimiento de esas profecías que habían estado anunciando, que un día Dios enviaría al Mesías y que ese Mesías traería la libertad, traería el perdón, traería la oferta de Dios de salvación para todo aquel que creyera. Es entonces Pablo, ese misionero, llevado a esa misión por una elección muy especial de Dios y un trato muy especial de Dios para su vida, quien está en este momento junto a Silas en la ciudad de Tesalónica. Y dice la palabra de Dios
que en ese lugar el impacto de la predicación, de la exposición de la palabra, fue tan profundo que las personas de Tesalónica empezaron a creer en Dios, empezaron a creer en la salvación, empezaron a rendir sus vidas al Señor. Dice allí que los judíos celosos se levantaron en contra, hicieron un alboroto enorme y acusaron a Pablo delante de las autoridades de que él estaba rompiendo los decretos del rey, del César, y que estaba anunciando otro rey que se llamaba Jesús. En ese momento, al ver los hermanos que la vida de ellos peligraba, los enviaron, los sacaron de noche y los mandaron a Berea, otra ciudad muy cerca de allí. Y en ese lugar, dice la palabra, que Pablo y Silas empezaron también a hacer lo mismo, empezaron a proclamar el mensaje de salvación, porque es imposible cuando conocemos en experiencia personal quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, qué grande es su amor y su misericordia, que nos quedemos callados. Todo aquel que ha recibido la salvación debe tener el deseo, para eso el Señor nos ha creado como hijos, tener el deseo de que otros conozcan la salvación. Ellos hicieron eso, no tuvieron miedo, no se amedrentaron por eso, sino que empezaron en ese lugar a hablar acerca del Señor Jesús. Y dice que las personas de esa ciudad de Berea fueron más amables, más entendidos, aceptaron la verdad del Señor y escudriñaron cada día para ver si las cosas que Pablo decía eran ciertas. Mientras está ocurriendo esta renovación por medio de la palabra de Dios en ese lugar, supieron los de Tesalónica que estaba pasando allí, lo que estaba ocurriendo allí, y viajaron, amotinaron de nuevo a las personas y de nuevo peligrando la vida de Pablo, lo sacaron y lo enviaron con unos hermanos a Atenas. Es así que ocurre de forma no planeada por Pablo, pero planeada por Dios, que él aparece en Atenas. Y estando allí, Pablo empieza a hacer algo muy importante. Yo quisiera que antes de que viéramos todo lo que él hace, hablemos un poquito de Atenas. No podemos tocar este tema sin hablar un poquito de esa ciudad. En primer lugar, era una ciudad llena de cualidades, muy famosa en el mundo. Lo primero era que era una ciudad muy intelectual, se le llamaba la ciudad universitaria, y allí iban las personas, todo el que quería tener un conocimiento, ampliar su conocimiento en alguna rama de la ciencia o de lo que fuera, iba a Atenas. Todas las personas se enrutaban hacia allá con ese propósito. Y otro aspecto de esta ciudad era que estaba llena de ídolos. Era una ciudad totalmente idólatra. En ese tiempo, estas corrientes idolátricas habían sobrepasado la imaginación y habían penetrado totalmente en el mundo intelectual y en todo el pueblo toda la nación y en esta ciudad en específico. Voy a hablar un poquito de esa ciudad entregada a la idolatría para ir un poquito a la ciudad filosófica. Dice que los comentaristas de ese tiempo dicen que era un refrán común que se decía de Atenas, que había más estatuas de dioses en Atenas que en toda Grecia. Mientras Pablo dice, esperaba en Atenas que los hermanos se unieran a él, dice que él, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando Pablo se enfrentó al caminar por las calles de Atenas, de lo que era aquello, la experiencia de estar en ese lugar, viendo cómo en cualquier lugar, en cualquier calle, había estatuas a sus dioses. Dice que al ver eso, su espíritu sintió un fuego interior, una inquietud interior, un malestar interior, al ver la condición de esa ciudad entregada a la idolatría. Esta idolatría se expresaba no solo en el culto a muchos dioses, sino que estaba ligado, al hablar de cultos a dioses, estaba ligado a la forma o la expresión cúltica que cada uno de esos dioses tenía. Y eso envolvía desde la música específica para enardecer a los que estaban dando culto a sus dioses,
drogas para alterar los sentidos y poder sumergirse en ese tipo de culto. Tenía que ver también con sacrificios, tenía que ver con posesiones, con prostitución cúltica. Era algo sumamente dañino, corrompido lo que ocurría en Atenas. Y eso ocurría en cualquier calle, no solo en los templos. Es ante eso que Pablo se impacta. Pero hay algo muy especial que él observó, y él se lo dice ya un poco más, unos días después, a los filósofos que lo invitaron a asistir al Areópago. Y él le dijo lo siguiente, yo quisiera que observáramos esto, versículos 22 y 23. Les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Tenían un altar al Dios no conocido. Cuando Pablo dice, en todo observo que sois muy religiosos, la palabra religiosos debe ser interpretada como supersticiosos. Porque no hay religión que esté exenta de superstición, sobre todo las religiones paganas. Esas religiones, los seres humanos inventan dioses e inventan el pensamiento de esos dioses e inventan la forma en que deben dar culto a esos dioses. De forma que cuando Pablo está diciendo, ustedes son supersticiosos, les está diciendo, ustedes son personas esclavas de creencias que no son verdaderas, que son falsas. Y además de eso, tienen un altar que tiene un letrero que dice al Dios no conocido. Y es que en el pensamiento griego, los dioses para los griegos eran todos muy vengativos. Por ser tan vengativos, eso significaba que si alguno de los seres humanos desagradaba a uno de sus dioses, esos dioses vendrían con toda su fuerza a castigar a ese ser humano. Cuando escriben al Dios no conocido, están diciendo, por si se nos olvidó alguno, para evitar que venga algún tipo de venganza o de castigo, ahí está, al que sea, al Dios no conocido. Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, ve esto y lo ve para él entonces decir algunas cosas sumamente importantes. Pero yo quiero, antes de ir a lo que Pablo dice, que veamos que esta idolatría no era solo, repito, a imágenes, a ídolos, sino que los griegos, y en Atenas se daba esto de forma exponencial, eran adoradores de la sexualidad en cualquiera de sus distorsiones. La historia está llena de ejemplos de lo que ocurría en Atenas. En segundo lugar, eran idólatras del placer. Es de ahí que sale la palabra hedonismo. Estaban volcados a satisfacer el placer de forma inmediata y de la forma que fuera necesario hacerlo. Necesario quiere decir de la forma en que ellos se entendieran que debían hacerlo. Rendían, tercera idolatría, culto al cuerpo de una forma impresionante. Los atenienses gastaban, y el griego en general gastaba horas y horas yendo al gimnasio para invertir lo que hoy se conoce la construcción del cuerpo, edificar el cuerpo externo. Iban continuamente y los gimnasios se convirtieron en centros de prostitución, pornografía y corrupción sexual. Era una ciudad que estaba totalmente llena de filósofos. Y quiero hablar un poquito de eso. Es que tenemos que conocerlo para entender dónde está Pablo y qué está pasando con él. Una de las cosas que tenían los griegos era su gran capacidad intelectual para filosofar, para entrar a desarrollar grandes ideas o pequeñas ideas y volverlas toda una teoría acerca de eso que ellos creían. En el tiempo en que el Pablo está, dos de las corrientes filosóficas más fuertes eran los epicúreos y los estoicos. Así se llamaban. Está allí en la palabra de Dios. Menciona
que estos son los que se acercan a Pablo cuando estaba en la plaza para hablar y cuestionarlo. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos un poquito qué es lo que creían ellos. Esto es un resumen chiquitito. Los epicúreos creían que todo sucedía por casualidad. Nada ocurría porque Dios establecía algo, enseñaba cómo debía ser, sino que era por casualidad. La vida era una casualidad, todo era una casualidad. Estas personas entendían, que la muerte era el fin de todo. Todo concluía en la tierra. No había nada que traspasara eso. Entendían que los dioses existían, pero que estaban lejos del mundo y muy poco interesados en ese mundo. Y entendían que el más grande placer del hombre era aquel que tenía que ver con que tú disfrutaras y no hubiera ningún dolor en tu vida. Los estoicos creían que todo era Dios, Dios estaba en todo, y ese Dios, al tocar materia, al hacerse materia, se hacía insensible y se hacía torpe, perdía sus facultades. Los hombres tenían una chispa de ese Dios, y cuando el hombre moría, salía, dejaba de existir, esa chispa regresaba a Dios. Creían en la predestinación. Dios lo había decidido todo y todo iba a ocurrir, aunque usted no quisiera, aunque usted se opusiera. Y por cuanto todo iba a ocurrir, ¿para qué preocuparse si todo ya va a ocurrir como ese Dios que ellos creían decían? Y por último, cada cierto tiempo el mundo explotaba, toda la creación se desvanecía y empezaba de nuevo un ciclo a repetirse lo mismo, otra vez en otras generaciones con otras personas. Esos son los dos grupos con sus creencias que al escuchar a Pablo en la plaza lo emplazan. Y yo quiero que por favor nosotros entendamos esto. A ese lugar que Pablo fue y que no estaba en la ruta de su viaje, segundo viaje misionero, sino que Dios quiso llevarlo allí. Dios quiso llevarlo porque tenía un plan. La misericordia de Dios es tan grande que aun cuando nosotros nos neguemos a oírlo, Él se va a acercar a nosotros para tocarnos, para enseñarnos, para mostrarnos su misericordia. Y esa ciudad tenía una curiosidad patológica. Era una ciudad inclinada por aquello que fuera nuevo y superfluo todo el tiempo. Estaban inclinados a una curiosidad por las noticias. Dice la palabra de Dios, versículo 21, voy a leerlo, versículo 21, dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Imagínese usted, una obsesión por las noticias, por oír cosas nuevas. Y así mismo como se oían, así mismo se dejaban, porque era una necesidad espiritual de oír solo por oír, un vicio, una necesidad totalmente deformada de oír sin poner atención, sin hacer caso a lo que se oía. Pablo, mientras espera a Silas y a Timoteo, él, dice la Biblia, que recorre las calles. Se da cuenta de lo que está pasando en la calle, y esto nosotros sabemos en el día de hoy que se llama mapeo espiritual. Pablo fue a hacer un mapeo espiritual, fue a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en las calles donde estaban esas monstruosidades. Determinó idolatría, determinó toda perversión y entonces hizo otra cosa. Fue a la plaza. En la plaza se congregaba la gente, todo el mundo continuamente a oír justamente qué había de nuevo, cuál era la última noticia. Y este hombre, Pablo no dijo, bueno, hasta que lleguen mis amigos yo no voy a decir nada. Pablo empezó a exponer la palabra. Pablo empezó a hablar del Señor. Su espíritu estaba tan turbado, viendo que todas esas personas iban camino a la perdición, que él no esperó, sino que él empezó a hablar.
Pablo sabía la urgencia de lo que significa ver el problema y sentir espiritualmente la necesidad de que aquel que no conoce, o aquel que es rebelde, o aquel que simplemente por no oír no tiene idea de cuál es su condición delante de Dios y de cuánto amor tiene Dios hacia esa vida, él entendía que esa persona tenía que ser tocada por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, es para pensar un poquito y para detenernos un poquito. Pablo no perdía tiempo. Pablo sabía que había una urgencia de decir a otros: Dios te ama, tu condición de pecado no te permite alcanzar la salvación. Es necesario que tú conozcas quién es Dios y que sepas quién es. Escuche, en medio de una numerosísima cantidad de dioses, Pablo está diciendo: hay un solo Dios. En medio de un desastre de lo que es entender ser religioso, Pablo está diciendo: todo esto no sirve para nada. Ante esta necesidad, él se vuelca a llevar la palabra de Dios. Le duele que las personas mueran sin Jesucristo. Y él habló. Y al hablar en la plaza, dice la palabra de Dios que ellos, escuche bien, tienen una reacción en contra de ese mensaje, y dice que llamaron a Pablo palabrero. Y el término palabrero era un término despectivo. Significaba una persona que se gana la vida recogiendo desperdicios. Le llamaron un basurero intelectual. La primera cosa fue tildarlo y menospreciarlo. La segunda cosa dice predicador de divinidades extrañas. Y la palabra divinidades extrañas en la terminología griega quería decir predicador de demonios. Pablo se encuentra de inmediato con obstáculos, con una reacción adversa a su mensaje. Y no hay un solo cristiano que al exponer la palabra de Dios no le ocurra lo mismo que le ocurrió al Señor. A Cristo le llamaron samaritano, uno que echa demonios por Belcebú. Fueron muchas las cosas que dijeron del Señor. Y él dijo: si eso lo hacen en mí, el árbol verde, en ustedes que no lo harán. Así que Pablo está en ese momento con una población opuesta a lo que es eso. Y entonces ellos, como les gustaba oír noticias, le dijeron: no entendemos lo que tú estás diciendo, mira a ver si tú nos explicas. Y hay tres cosas que hacen, yo quiero que lo notemos. Primero, decidieron llevar a Pablo al fórum más alto que había, el tribunal más alto que había, y donde se discutían no solo casos judiciales, sino filosofía, nuevas ideas. Decidieron llevarlo ahí y le hicieron una pregunta. Lo puede usted buscar en el versículo 19 y versículo 20. La pregunta fue: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? No entendemos. Para nosotros tú eres un palabrero, pero tú puedes decirnos lo que es. Ahí está la curiosidad que ellos tenían. El versículo 20 dice: le manifestaron un deseo. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Así que una puerta es abierta. Milagrosamente Dios abre una puerta. Aunque haya oposición, Dios está abriendo una puerta. Amén. Tú y yo somos los que vamos a decidir si queremos aprovechar esa oportunidad o seguiremos de largo. Cuando lo invitaron, Pablo no se negó, Pablo no titubeó, Pablo no dijo: uy, hablarle a filósofos. ¿Qué nos pasa a nosotros continuamente? Que cuando alguien parece ser más intelectual que nosotros, tenemos cierto temor de hablar con esa persona. Hermanos, dice la palabra que este hombre decidió hablar. Fue al lugar. Y hay 6 puntos que Pablo toma en este pasaje que empieza desde el versículo 22 hasta el versículo 32. Hay 5 puntos que los voy a mencionar. Y esos 5 puntos son los siguientes. Número 1, Pablo dice: Dios es creador de todo. Él es que da aliento a todo lo que ha creado. Porque es creador de todo, Él no necesita que nadie lo ayude.
porque es creador de todo. Él está por encima de su creación. No está Dios, como ellos decían, Dios es todo, todo es Dios, puro panteísmo. Él dice, no, cada punto del mensaje de Pablo tiene que ver con una creencia que tenían ellos. Y ahorita voy a decir cuán importante es esto. Lo que hizo Pablo fue tomar lo que ellos creían, lo que era errado, para decirles lo que era verdadero. Pero como voy a decir ahorita, eso no lo podemos hacer si no sabemos cómo piensa la gente. Él sabía lo que estaba pasando. Y la puerta que Dios le abrió, Él la tomó para hablarles. Hermanos, tenemos que aprender a aprovechar oportunidades y tenemos que aprender a saber cómo presentar la palabra de Dios a aquellos que se oponen a lo que Dios nos ha revelado. Dice Él, es creador de todo, no está atrapado en su creación. La creación es una expresión de Dios, pero no es la creación Dios. Él es el creador de todo. El segundo punto clave que Pablo les dijo es creador de todo el linaje de los hombres. Es Dios el que entra en la historia humana. No es que el hombre se inventó que Dios está, es que Dios entra en la historia humana. Miren cómo Él lo dice. Dios creó un lugar para el ser humano. No estén buscando vida en Marte, ni en la Luna. Dice la palabra una y otra vez que Dios creó al hombre para que habitase sobre la faz de la tierra. Es un decreto de Dios, con unas condiciones específicas para ese ser humano que Él iba a crear. Dice no solo que Él creó la tierra, escuche más, que Él ha prefijado, de antemano ha prefijado el orden de la historia y los límites de la habitación. Y eso quiere decir, Dios puso fronteras a cada nación. Dios sabe en qué lugar tú y yo nacemos, de antemano Él estableció ese lugar. Y Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar en la vida. Dios entra en la historia, como lo hizo cuando le reveló a Daniel. Estos son los imperios que habrá en el mundo, a partir de ese donde tú estás. Dios conoce todo lo que va a pasar, pero eso no quiere decir que predestina lo que tú vas a decidir por voluntad propia. Hermanos, atención, nos dio la voluntad para que tú y yo decidamos frente a lo que Él nos ofrece, qué vamos a hacer. Somos tú y yo los que decidimos si vamos a estar la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Una decisión personal. Y luego dice Pablo, y eso es, lo que Pablo está diciendo es, escuche, Dios no hizo la creación y se fue y se olvidó. Eso se llama deísmo. Está diciendo, Dios hizo y Dios cuida, preserva, guarda aquello que Él creó. Dios no está distante. Dios no se fue de nosotros. Él sigue estableciendo su tabernáculo por medio del Espíritu Santo en la vida de aquellos que le queremos. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios no está ausente. Dios no está callado. Dios está trabajando. Lo próximo que dice Pablo es, Dios creó al hombre con necesidad de Dios y de adorar a Dios. Y el pecado ha entontecido nuestro entendimiento y por eso creemos que el rayo es Dios y que la lluvia es Dios, y poniéndole en este tiempo que el carro es Dios y que el trabajo es Dios y que mi novio es Dios. Hemos cambiado de escaparates, hemos cambiado de formas, pero seguimos teniendo una necesidad de adorar, y el pecado nos ha quitado la posibilidad de entender que es a Dios a quien hay que adorar. Al único que hay que adorar, solo a tu Dios, dice Él, adorarás, y a Él solo servirás. El pecado nos ha arrancado esa posibilidad de adorar a Dios porque nosotros lo entendamos y nos hemos volcado a cosas. Romanos capítulo 1 dice que el ser humano se entonteció su entendimiento y empezó a adorar las criaturas
hechas por Dios en lugar de adorar al Dios que hizo las criaturas. Eso se llama locura. Locura. Adorar lo que Dios hizo. Postrarse o amar o servir aquello que Dios hizo en lugar de adorar a aquel que hizo todas las cosas. Cuarto punto en el mensaje de Pablo ante los filósofos es, versículo 30, Dios dice que el tiempo de ignorancia se acabó. Dios dice que se acabó el tiempo de ignorancia. A todas esas creencias, cultos, ideologías, se acabó eso, dice Dios. Ya he traído la verdad. Es necesario que el ser humano reconozca que Dios dice, ahora Dios manda que los hombres en todo lugar se arrepientan. Escuche bien, responsabilidad personal. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Escoge la vida para que vivas. Repite eso Dios desde el Génesis hasta el final. Tú y yo tenemos que hacer una decisión personal. No es que Dios destinó que te mueras y que te vayas al infierno, o destinó que te vayas al cielo. Ahí está la vida y la muerte. Tú tienes que elegir, yo tengo que elegir a quién le entrego mi vida, para que en esa elección, si se la entrego a Dios, si recibo a Jesucristo, yo reciba salvación eterna. Ahora, ¿cuál es la ruta? ¿Qué abre la puerta? El arrepentimiento. Tengo que reconocer mi condición, mis hermanos. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y aunque el humanismo dice que tú eres una persona perfecta y buena, y que en ti no hay ninguna maldad, y que tú tienes la chispa de Dios para tú llegar a ser Dios, que solo tienes que despertarla, Dios dice, el ser humano por su pecado dejó de ser la persona que yo creé y ahora necesita arrepentirse. Sin arrepentimiento, dijo Jesús, le dijo a aquellos que se acercaron a él, Lucas 13, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es lo que me hace entender que necesito la gracia de Dios, que necesito su salvación, que sin Dios no puedo acercarme a la bendición eterna. Pablo dijo, Dios dice que cada uno tiene que tomar esa decisión. No se trata de predestinación, se trata de responsabilidad personal. Quinto punto, Pablo dijo, Dios ha establecido el día del juicio. Y como ellos creían que los epicúreos decían, no, es que cuando te mueres te extingues. Y los estoicos decían, es que tú vas a ser absorbido por Dios. Pablo dice, no, eso no es cierto. Todos tendremos que pasar por el juicio. Dios ha establecido un día, dice, lo leo, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y juzgará al mundo con justicia, no se pierda, con justicia. Por aquel varón a quien designó, y está hablando de Jesús ahora, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y lo que para los filósofos fue en la plaza un escándalo, para ellos oír la resurrección era oír enseñanzas extrañas y demoníacas. Pablo termina poniendo el punto a su enseñanza diciendo, hay un día de juicio y hay una resurrección. Y el sello de que eso ocurrirá es que Cristo resucitó. Eso es lo que él está enseñando. A aquellos hombres tan intelectuales y tan filósofos que no entendían eso, porque la salvación no se entiende con coeficiente de inteligencia física, sino con coeficiente de inteligencia espiritual. No llegamos al Señor porque seamos inteligentes, llegamos al Señor porque somos sabios al entender lo que Él nos ha dicho, creer lo que Él nos ha dicho y aceptar lo que Él nos ha dicho. Así que Pablo termina su enseñanza diciendo, hay juicio y hay resurrección. Miren las tres reacciones de los filósofos cuando oyeron, dice, acerca de la resurrección. Número 1, burla. Burla. Y todavía eso ocurre. Mucha gente se burla de que haya resurrección. Qué triste. Qué triste.
Qué triste que un ser humano no acepte que Dios dice que Él tiene el poder para hacer que aquel que murió en Él resucite, así como Él lo hizo. Miren, Cristo llamó a los escribas y fariseos necios y les dijo: ustedes no entienden el poder de Dios ni entienden las Escrituras. Qué cosa tan terrible. No entender que Dios es omnipotente, que Dios puede hacer las cosas como Él quiere y que cuando Él establece, Él va a cumplir eso. En segundo lugar, no entender las Escrituras, y eso significa que Dios nos deja por escrito lo que tú y yo tenemos que aprender para entender y aceptar vida eterna. Cuando no se entiende el poder de Dios, ni se entienden las Escrituras, vamos camino a nuestra propia destrucción. Hermanos, no se trata de otros libros, no se trata de otras personas, se trata de Jesús que vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos la gloria de Dios. Por medio de Jesucristo conocemos la verdad y la gracia de Dios. Por medio de Jesucristo conocemos el amor de Dios. Y es de eso que Pablo está hablando. Ante eso hubo burla. Y hoy, si tú y yo somos honestos, vamos a ver que mucha gente se burla de Jesús. Y se burla de tú si tú crees en Jesús. Y te menosprecia si tú crees en Jesús. Y se alejan de ti si tú crees en Jesús. Y te tienen por una persona poco intelectual si tú crees en Jesús. Burla. Número 2. Fueron mentirosos elegantes. Dice, algunos se burlaron, otros le dijeron a Pablo: te oiremos otro día. Eso es una mentira elegante. Eso es ser bien educado. Mentira nunca lo iban a volver a oír. Y tercero dice, y algunos, los menos, creyeron. La puerta es estrecha, el camino es estrecho y pocos entran por la puerta y caminan el camino estrecho. Hermanos, triste es saber que la mayor parte del ser humano ha rechazado y sigue rechazando a Jesús. Sigue rechazando al único que puede perdonar, salvar, libertar, sanar nuestras vidas por fuera y por dentro. El único que puede dar equilibrio, porque fue el único equilibrado en la tierra. El único cuerdo, el único sabio. Negar, aceptar a Jesús es permanecer en nuestros delitos y pecados. Y eso es destrucción. Eso es muerte eterna. Ahora, ¿qué ocurrió? Que los que creyeron se fueron con Pablo y siguieron conociendo la palabra. Yo quiero ahora decir, al día de hoy hay muchas Atenas en el mundo moderno. Muchas Atenas. Y aún las que no son ciudades grandes y muy intelectuales y muy avanzadas como la nuestra, es una pequeña Atenas. Hay resistencia a la palabra de Dios. Las universidades cada día se convierten en focos, lugares donde se está diseñado quitarle la creencia al que cree en Dios cuando entra a la universidad. Hay maestros educados para eso. Escuche, no es una idea loca, es que así ha sido diseñado. Así ha sido diseñado para este tiempo, arrancarle la fe a los que llegan. Por eso los muchachos que llegan a la universidad siendo cristianos les cuesta tanto trabajo permanecer en su fe. Esas pequeñas Atenas o grandes Atenas son un reto para ti y para mí. Y yo quiero decir dos cosas ahora. El Señor dijo que nosotros tenemos que, a todo cristiano, tenemos Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere sea bautizado y discípulelo. Usted y yo no podemos quedarnos en silencio porque aquellos que no creen en el Señor tristemente se opongan a nosotros. Tu orden de parte de Dios, la instrucción de parte del Señor es que nosotros hablemos.
aunque nos persigan, nos maltraten, nos aíslen, se burlen, usen las redes para ridiculizar, aún así, el mandato del Señor es que tú y yo le digamos a otros que si no se arrepienten, no podrán tener vida eterna. Que si no aceptan el amor de Dios, no podrán ser salvos. Ahora, frente a esa situación, yo quiero decirte que es necesario para que tú y yo podamos predicar en Atenas, las Atenas de este día. Número uno, y aquí es donde los cristianos fallamos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Pablo, saber qué piensa el hombre posmoderno. Saber qué piensa el hombre posmoderno, empezando con su criterio de que no hay verdad. Hermanos, tú y yo sabemos lo que piensa el hombre del día de hoy. El director de la película que tú viste, que te gustó muchísimo, pero estaba infectada de ideología posmoderna. ¿Sabes lo que dice el libro? El libro que disocia la verdad, el libro que te trastorna cuando lo lees, que dices, me quedé un poquito confundido. Nosotros somos llamados por el Señor a saber qué piensa el hombre de hoy, la mujer de hoy. Número 2, saber no solo qué piensan, sino qué creen. Y según lo que dice la palabra, en los últimos tiempos, las personas tendrían comezón de oír, y esa comezón de oír los llevaría a muchos maestros que ellos elegirían conforme a sus concupiscencias. En el día de hoy hay toda una gama de pensamiento, de corrientes, de filosofías, de creencias, y tristemente dentro de la iglesia muchos cristianos estamos tomando con pinza esta creencia y aquella creencia, la batimos, hacemos un licuado, nos bebemos eso y seguimos diciendo que somos cristianos. No podemos contaminarnos. Tenemos, dice la palabra de Dios, que seguir creyendo lo que Cristo declaró, tal y como lo declaró. La palabra de Dios no envejece. Escucha otra cosa. Los seres humanos no conocemos nuestro propio corazón, pero Dios dice que sí lo conoce. Y dice que es, ¿alguien me ayuda? Engañoso y... Por lo tanto, Dios tiene la medicina para el corazón del hombre del siglo I y del siglo XXI. Esa es la palabra que salva, que limpia. Es la palabra de Dios la que inicia el cambio, la transformación en nuestras vidas. Si tú y yo la mezclamos, esa palabra no va a hacer su trabajo. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve vacía. Eso quiere decir que afecta nuestras vidas, afecta para bien. Pero si tú y yo la mezclamos, esa palabra, Dios no le quita su gloria a su palabra. Él dejará que la basura se quede en nosotros, pero Él no va a trabajar con mistura, dice la palabra de Dios. Es su palabra, pura, pura. Tercer elemento. Pablo sabía lo que decían los filósofos y los poetas, y él cita a uno de sus poetas. Nosotros tenemos que romper con la mala costumbre de no leer. Y déjeme decirle, en este tiempo es difícil ser un lector, porque todo está encapsulado. Por eso hay tanta cosa que daña, porque las personas no tenemos una plataforma para pasarlo por un filtro. Fulano dijo, no, yo lo vi en las redes. Estamos como los atenienses, buscando noticias. Por eso tanto fakes, ¿qué? ¿A quién le creemos? Tú y yo tenemos que tener una base sólida y solo la palabra de Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Saber qué dicen ellos. Saber qué dicen los ateos, saber qué dicen los gnósticos, saber qué dicen los deístas. Tenemos que saberlo para con la palabra de Dios, espada de doble filo, contrarrestar ese veneno en nuestras vidas. Nosotros tenemos también que saber cómo
esas creencias influencian su manera de vivir. ¿Por qué hay tantas personas, hombres, mujeres, tatuados su cuerpo entero? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué esa tendencia tan fuerte? ¿Por qué la gente tiene que sufrir tanto permitiendo que le abran un hoyito en la lengua para ponerse un piercing? Y no digamos más. ¿Por qué comprar dolor? ¿Por qué comprar veneno para el cuerpo? Porque yo tengo mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que a mí me plazca. Un acto de rebeldía a las leyes de Dios que van a traer dolor a mi vida. Hermanos, tenemos que saber por qué la gente hace lo que hace, oye la música que oye, hace las cosas que hace. Tenemos que saberlas. No se trata de decirle, Dios dice que no, se trata de entender por qué lo están haciendo. Para entonces saber cómo, pedirle a Dios cómo ayudarlos a que vean la verdad. Para tú predicar en la Atenas de hoy, tú tienes que saber qué se mueve en la ciudad. ¿Cuánto tiempo hace que usted no va al Conde, Las Mercedes, Arzobispo Meriño? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿La zona qué? Colonial. ¿Cuánto tiempo usted va para tomar el termómetro de qué espíritus se están moviendo ahí? Hermano, si usted va ahí, si usted parte y sale de aquí para ir una visita, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 de la noche, usted se va a encontrar con los demonios de frente. Y no estoy alterando. Se siente la presión, se siente la oscuridad, se ven los comportamientos. Eso fue lo que Pablo vio. Tú y yo tenemos de tiempo en tiempo que hacer un mapeo de la ciudad, ir a ver qué está pasando, cómo orar por esa esquina, cómo orar por la Sarasota, cómo orar por la feria. Nos toca a nosotros hacer eso, para que Dios abra los cielos de bronce que hay sobre nuestra ciudad y el pecado huya en el nombre de Jesús. Pero usted y yo tenemos que conocer eso, hacer eso. Necesitamos eso para predicar en Atenas con eficiencia. Ahora, ¿quiénes pueden predicar en Atenas? ¿Quiénes pueden? Número 1, los que han conocido a Jesucristo de corazón y tienen una relación genuina con Dios. Usted no puede ir a decir, encontré un altar al Dios no conocido, si usted no conoce al Dios verdadero. Ser cristiano no es nominal, no es una teoría, es una vivencia. Es real, Dios es real y vive en nuestras vidas y se expresa a través de nosotros. Dios quiere tocar nuestras vidas, pero también quiere tocar la vida de los demás a través de nosotros. Es necesario que tengamos esa relación con el Señor. Número 2, personas valientes que no teman transmitir el mensaje. A Pablo le dijeron, ven con nosotros al Areópago. Si a ti te dicen, ven conmigo a la 27 de febrero, esquina Winston Churchill, y te voy a dar un micrófono, predícale a la gente, ¿qué usted y yo vamos a hacer? Huyamos hacia la derecha. ¿Con quién cuenta el Señor? Pablo fue al foro más intelectual del mundo, de ese mundo antiguo, y se paró y habló en nombre de Cristo. Tú y yo tenemos que estar llenos de esta verdad para poder expresarla donde quiera que sea necesario. Tercer elemento, Pablo señaló de la forma más contundente, apropiada, prudente y verdadera cuáles son los errores de eso que tú tienes, que dices, que crees. A cada punto él lo tocó, él le habló. Usted no ve que lo insultó, usted no ve que agarró un garrote para darle golpe a la gente. Les habló cada punto, resaltando quién es Dios, qué hace Dios, qué nos regala Dios. Hermanos, nosotros perdemos tanto tiempo a veces en las cosas que no debemos perder tiempo, que no nos da tiempo para invertir en las cosas que sí tienen importancia.
¿Tú sabes que tú y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios de cómo usamos cada día de nuestras vidas? Es más, déjame echarme un poquito más para atrás. Tú sabes que llega el tiempo de partir de este mundo y casi siempre nos atrapa sin estar preparados. El tiempo que tenemos es para aprovecharlo, nutrirnos de Dios y que seamos en esta tierra canales de bendición, instrumentos de bendición, que dejemos ver el amor de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestras vidas, la convicción de que sabemos en quién creemos y en quién hemos confiado. Esos son los que pueden hablar. Por último, hijos de Dios que no temen las burlas ni a los burladores. Esas burlas el Señor se hará cargo de ellas, pero la palabra va a caer y solo Dios sabe qué frase va a afectar su vida, pero tú y yo tenemos que decirla. El Señor nos permita entender esta noche que esa calle donde tú vives, el lugar donde tú trabajas, la nación entera nos necesita. Tú y yo tenemos que orar cada día diciendo: Señor, enséñame dónde está mi Atenas. Yo quiero ir a hacer lo que es tu voluntad. No temamos. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y despertemos, mis hermanos. Esto es una realidad. Despertemos. No hay tiempo. La venida del Señor se acerca. Que hagamos lo que tenemos que hacer en el tiempo en que tenemos que hacerlo, con la dirección y el poder de Dios. Vamos a orar. Muchas veces, Señor, tú vas a mover situaciones y vas a provocar circunstancias para que nosotros salgamos de Berea hacia Atenas. Muchas veces tú vas a provocar hechos que nos sacarán de nuestra comodidad, de nuestra indiferencia, de nuestra súper ocupación. Tú vas a provocar, Señor, que nosotros nos demos cuenta de que ese momento preparado por ti debe ser aprovechado. Que hay personas que, aunque son burladoras, mentirosas, indiferentes, personas que rechazan arrepentirse, darte a ti el honor recibiéndote. Aún así tú dices, Señor, que vayamos a hacerlo. Esta noche, Señor, es necesario que tú nos muestres cuán comprometidos o no comprometidos estamos en esta hora tan difícil, una hora de tanto reto para cada vida. Que tú nos muestres, Señor, si estamos haciendo lo que es tu deseo y tu voluntad. Tus propósitos son perfectos. Lo que tú diseñas no tiene error. Señor, danos convicción. Toca nuestros corazones, ablanda nuestros corazones, Señor. Que no haya entretenimiento que nos separe de ti. Que podamos comprender que este día, esta hora, este momento en la historia, es necesario que el mundo que no te conoce, te conozca. Afírmanos en ti, Señor, tráenos a ti, Espíritu de Dios, muévete en nuestras vidas de tal manera que dejemos lo vano y tomemos aquello que es eterno. Señor, ayúdanos a hablarle a los epicúreos y estoicos de este tiempo. Ayúdanos a hablarles aunque nos digan palabreros, aunque nos menosprecien, aunque no nos crean intelectuales. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu verdad. Ayúdanos a presentar al Jesús que amó de tal manera que vino, se entregó para morir en una cruz, ocupar nuestro lugar a fin de sacarnos del castigo eterno. Enséñanos, Señor, que no tenemos una chispa, tenemos tu imagen y allí pusiste nuestra necesidad de adoración al Dios verdadero. Vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, sensibilízanos. Si esta noche, Señor, hay alguna persona que aún no te ha conocido, oramos para que tú toques su espíritu, su mente,
su voluntad. Oramos esta noche, Señor, para un regreso a ti. Oramos esta noche para que haya un movimiento recto, correcto, justo, y salgamos a tu presencia y te reconozcamos, Dios eterno, Dios de gloria, y te digamos: aquí estoy, Señor, vengo a ti, tómame tal como soy, endereza mi manera de pensar, de entender, de sentir, de actuar. Hazme delante de ti justo o justa por medio de la sangre que derramaste en el Calvario. Esta noche, Señor, danos el deseo de conocerte intensamente, profundamente y verdaderamente. Corrige todo error. Solo tú lo puedes hacer. Y fortalece, Señor, a cada persona que esté aquí, queriendo ser testigo tuyo, discípulo tuyo, está recibiendo ataques. Oramos para que tú, Señor, fortalezcas el espíritu, para que tu palabra sea columna fuerte en cada una de esas vidas. Señor, que un día al verte sonriendo podamos decirte gracias, porque nos atrajiste a ti, porque tú nos convenciste de tu amor y te recibimos. Señor, oramos por un pueblo, por una iglesia, por unos hijos tuyos más fuertes, más decididos, más comprometidos, sensibles, con comprensión de lo que ocurre en la tierra, intercesores genuinos para que vidas sean salvadas. Oramos para que tú nos des esta gracia y oramos por cada vida, una vez más, que necesitándote esta noche pueda decir: yo quiero a Jesús. Señor, que no haya burladores ni haya mentirosos, sino de los pocos que creen, esta noche haya personas que te digan: heme aquí, tómame a mí. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. No puedo dejar que la barca se hunda sin decir: la oportunidad de salvación es hoy, dice la Biblia. Hoy es día de salvación. No dice mañana, pasado, sino hoy. ¿Alguien aquí en esta noche quiere realmente conocer a Jesucristo como Salvador? ¿Alguien quiere acercarse al Señor y tomar esa oferta de amor? Cualquier persona que quiera recibir a Jesucristo puede levantar su mano. Es un acto muy sencillo y decir: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero tenerlo en mi vida. Yo quiero saber que el camino que transito tiene un giro y es hacia Él, no seguir a la perdición, sino hacia la vida eterna. Aquí hay un joven que se paró. Yo voy a orar por él desde aquí. Tú puedes ponerle la mano a tu nieto. Gloria a Dios. Sí, ponle la mano. El Señor ha tocado su corazón. Vamos a orar. Vamos a orar por esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, recordamos en este momento lo que tú dijiste, porque de los niños es el reino de los cielos. Padre, oramos para que profundamente tú toques este corazón y tu entendimiento llegue, Señor, irrumpa. Tú abras su entendimiento espiritual, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y su corazón sea sensible a ti. Que Él se entregue de todo corazón. Me maravilla, Señor, que tú haces milagros cada día. Y este es un milagro para que nos demos cuenta que tu palabra es palabra para cada ser humano. Bendecimos esta vida, lo cubrimos con tu sangre. Te suplicamos que desates tu gracia y que este sea un pregonero de justicia en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.